Apreciables hermanos, nuevamente estamos el día de hoy para reiniciar Marcos capítulo 12. Y en la última exposición nos quedamos justamente en el versículo 17 y vamos a entrar al versículo 18, es sobre la pregunta de la resurrección. Así de que vamos a orar, a pedir la dirección del Señor. Dulce y Santo Espíritu, te rogamos que tú tomes el lugar que te corresponde en este momento. Nos cubrimos con tu sangre bendita y poderosa y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para nuestras almas, para nuestros espíritus, y que podamos tomar este alimento como una bendición de manera muy especial en tiempos tan difíciles de pandemia como los que estamos viviendo ahora. Auxílianos por favor y que este material sea de bendición en las casas, en el liderazgo de la iglesia y que ellos a su vez puedan compartirlo con amor con otros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Marcos capítulo 12 y nos toca del versículo 18 en adelante. Esta pregunta o este cuestionamiento viene de los saduceos a Jesucristo. Debemos recordar que las autoridades religiosas, fariseos, saduceos, herodianos, todos traen los escribas mismos traen todo un ataque sistemático contra Jesús. Y aquí ahora lo interesante es que son saduceos los que van a, de alguna manera, entrar a batear, ¿no? En atacar a Jesús, en tratar de destruirlo, en tratar de ridiculizarlo. Veamos lo que dice. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. 20. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que las 7 la tuvieron por mujer. La primera cosa que es necesario decir aquí es que los saduceos no creían en la resurrección. Y ellos lo único que están tratando a través de esta pregunta es poner en ridículo a Jesús. Y su planteamiento, por supuesto, es imposible que una mujer hubiese sido esposa de 7 hombres. Eso es ridículo. Si realmente ellos querían sacar una historia bíblica, hubieran contado la historia de Judá, de cómo el primer hijo de Judá se había casado con una mujer y había muerto, y entonces él le entrega el otro hijo y se casa y él también muere y el tercer hijo no se lo entrega. En todo caso, ahí sí hubiera cabido la pregunta que le dijeran, bueno, ¿quién de los 3 va a ser el marido en el cielo? ¿Judá o los 2 hijos? Ahí hubiera casado. Pero como el propósito de ellos es ridiculizar a Jesús, en vez de sacar una historia real, se inventaron una. Porque el propósito era destruir a Jesucristo, desacreditar a Jesucristo. Entonces la ley de Moisés establecía el levirato. Eso está en Deuteronomio 25, 5 y 6. Y significaba que el cuñado debía garantizar que si moría su hermano, él debía de casarse con la esposa que había quedado viuda. El propósito era guardar el nombre del hermano que no había tenido hijos. Entonces, ojo, tenía que ser una persona que no había tenido hijos, porque si había tenido hijo, ya el nombre estaba asegurado ahí, la herencia, la primogenitura estaba asegurada ahí. Y en este caso,
la ley lo que pretendía era preservar la línea directa hacia el Mesías. Entonces, quien seguía el siguiente hermano tenía que dar el nombre de su hermano fallecido. Y es ridículo que, imagínense, esta mujer supuestamente estuvo casada con los 7 y ninguno le pegó ni un hijo. Entonces es ridículo, ¿no? Ahora, los saduceos creían que cuando el cuerpo moría, el alma también moría. Ahora, aquí hay un pecado a confesar. Primero es ignorar la palabra de Dios. Y segundo es desafiar a Jesús. Eso es pecado, hermanos. Ninguno de nosotros debe tratar de desafiar a Jesús, de quererlo poner en ridículo. Hay gente que busca pasajes en la Biblia para decir, mire, aquí la Biblia se contradice con este otro versículo. Pero es gente que ignora la palabra de Dios. Es gente que lo hace sin fundamento, sin conocimiento. Muy bien. Entonces, vamos ahora a los versículos 24 y 25 para poder ver la respuesta de Jesús y entenderlo de mejor manera. 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Muy bien. Entonces vamos a lo siguiente. Primero, aquí hay un pecado a confesar que es ignorar las Escrituras. Y Jesús les está diciendo, ustedes ignoran las Escrituras. Y por otro lado hay una promesa a reclamar. Y la promesa a reclamar es que seremos como ángeles, ¿verdad? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto que Jesús les está diciendo? Cuando nosotros no conocemos las Escrituras es fácil creer cualquier cosa que nos digan, por no tener un fundamento bíblico. Por eso es que muchas iglesias grandes, el pastor se le antoja decir que Dios le reveló tal cosa y sí, dicen todos. Pero ¿por qué lo dicen o lo aceptan? Porque no tienen conocimiento de la santa y sagrada palabra de Dios. Por otro lado, cuando no conocemos el poder de Dios y sus promesas, dudamos de lo que Él ha prometido en las Escrituras. Porque primero ignoramos las Escrituras y segundo dudamos del poder de Dios. Porque eso lo está diciendo Jesús. Ahora, los ángeles son seres creados directamente por Dios, que no tienen bebés. De igual manera nosotros seremos como ellos. Así de que el sexo no tendrá ninguna implicación. Y aquí ellos lo que quieren decir es como quien dice, ¿con quién va a seguir casada allá? Allá nadie se va a estar dando en casamiento. Va a ser una manera diferente. No sabemos con exactitud cómo será. El Señor no lo ha revelado. Pero lo que sí entendemos es que no es que allá van a haber casamientos tras casamientos o allá vamos a estar con el esposo y la esposa. Va a ser un concepto totalmente diferente. Muy bien, 26 y 27. Ahora Jesús va a probar la resurrección de las Escrituras. ¿Por qué? Porque estos señores vienen y plantean que no hay resurrección y quieren dejar en ridículo a Jesús. Ahora, los saduceos únicamente no creían en toda la Biblia. Ellos no creían en los libros proféticos, profetas menores, libro de Daniel, libro de Jeremías, Isaías, Joel, Amós, Jonás. Ellos no creían en esos libros. Para ellos los únicos libros que servían eran los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Jesús les va a probar la resurrección desde las Escrituras mismos, 26 y 27. Pero al respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Miren, Jesús resalta, no habéis leído el libro de Moisés, porque los saduceos solo daban válidos los libros de Moisés. ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Muy bien, vamos a tratar de explicar aquí. Primero es una promesa a reclamar. Nuestro Dios es un Dios de vivos y nosotros tenemos la promesa de estar vivos aunque muramos en esta tierra, porque nosotros tendremos vida en la vida venidera. Ahora,
¿qué enseñanza tenemos acá? Si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran muertos, Moisés no hubiera escrito en el presente, Él es su Dios, porque Él dice, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por lo tanto, las escrituras mismas estaban probando que sí había resurrección. Y para los saduceos, por supuesto, esto era una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque si ellos solo creían en los libros de Moisés, los libros mismos de Moisés demostraban que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos y que estaban en la presencia misma de Dios. Muy bien. Ahora vienen los siguientes versículos, 28 hasta el 34. 28 hasta el 34, ¿cuál es el gran mandamiento? Vamos a buscar aquí en la escritura y dice el gran mandamiento. Y vamos desde el 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar, sabía que le había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, ¿por qué viene esta pregunta? Porque allá arriba, que era una pregunta muy difícil, no lo pudieron capturar, ridiculizar, destruir. Entonces siempre están buscando la manera. Bueno, busquemos otra manera de cómo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Imagínense, a Dios mismo le está preguntando cuál es el mandamiento. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Mire, este es Deuteronomio 6, el Shema, que dice la Biblia. Oye, 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 Shema es oye, oye, y de hecho en Deuteronomio dice, oye, oh Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, uno es Dios y no hay otra fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Muy bien, aquí vamos a encontrar un mandamiento a obedecer. Y el mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El primer mandamiento que yo lo dividiría en secciones. El primero es oír. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios hacía mucho hincapié desde el Antiguo Testamento que estas palabras las escucharás al andar por el camino, al acostarte, al levantarte. Había toda una metodología que Moisés había establecido sobre la enseñanza. Mucho se ha dicho que filósofos griegos son los que inventaron los sistemas educativos como la mayéutica, pero la Biblia que por Moisés, que fue escrita cientos de años antes de Aristóteles, de Sócrates, de todos estos filósofos, nos muestran que ya había un método, y el método era la memorización, y para poder memorizar primero había que escuchar, y por eso dice, oye, oh Israel, y luego dice estas palabras, las repetirás al acostarte, al levantarte, las pondrás en las puertas, las pondrás en todo lugar. De hecho, las tendrían que cargar hasta puestas, que se llamaban filatelias. Ahora bien, si usted nota, uno es así, la persona que sabe leer y escribir todo lo va leyendo y repitiendo. Se sube a la camioneta, dice, córranse para atrás, tantos de pie, y uno, todo lo que está en rótulos, uno lo va leyendo. Y entonces Dios estableció un método de memorización, de repetición.
Y por otro lado, este mandamiento de oír la palabra de Dios es reconocer que uno es Dios, que no hay más dioses, solo hay uno. Cualquier otro Dios es falso. ¿Y cuál es el mandamiento? La segunda parte de este primer mandamiento, que me encanta mucho, dice amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo este es un mismo mandamiento, hermanos. Pero lo que está diciendo el mandamiento es amar a Dios. Y lamentablemente muchas veces nosotros tendemos más a enfocarnos a los sacrificios, a los compromisos, en vez de amar. Amar es lo que Dios quiere que nosotros sintamos por Él, amor, ternura, cariño, relación. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. Estos dos son los más importantes. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos detrás de esto? Que Jesús define toda la ley la define en dos mandamientos absolutos: el amar a Dios y el amar al prójimo. ¿Por qué amar a Dios? Porque si yo amo a Dios, lo voy a respetar. Si yo amo a Dios, le voy a obedecer. Si yo amo a Dios, yo voy a ser correcto. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir, no le voy a robar, no lo voy a codiciar. ¿Por qué? Más bien me voy a alegrar que él tenga. ¿Por qué? Porque lo amo. Si su hijo tiene más dinero que usted se va a sentir contento. ¿Por qué? Porque lo ama, ¿verdad? No le va a codiciar, no se va a sentir con egoísmo, con envidia de lo que otra persona tiene. Ahora, Jesús define que estos mandamientos están desde la creación. Jesús lo que está diciendo es que desde el principio Dios le enseñó a Adán y a Eva a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el problema es que nosotros no obedecemos este mandamiento. Y Jesús demuestra que obedecerle no es tan importante sino amarle. Porque obedecer a Dios sin amarle es una cuestión vacía. Alguien le puede obedecer a su mamá, a su papá, pero si no lo ama, le obedece pero de manera vacía, de manera hueca, sin el amor es como metal que retiñe, dice la Biblia. No tiene un fundamento, no tiene un asidero emocional esa obediencia. Nosotros debemos amar al Señor, enamorarnos del Señor. Nosotros deberíamos de pedirle: Señor, que yo me enamore más de ti, que yo te ame con todo mi corazón. Y también Jesús está demostrando que cualquier sacrificio, cualquier rito, cualquier cosa que hagamos en la iglesia o fuera de la iglesia, si nosotros no le amamos a Dios y al prójimo, no tiene ninguna validez. Entonces, cuando este Señor le contesta de esta manera que el amar a Dios y al prójimo es más importante que los sacrificios, Jesús le dice: no estás lejos de la salvación. Por otro lado, vamos a ir al siguiente versículo, que es el 35, donde Jesús va a cuestionar, advertir y ordenar. Y Jesús va a hacer una pregunta muy interesante: ¿de quién es hijo el Cristo? Ahora, todo esto, hermanos, tiene como el propósito de que las personas que eran los detractores de Jesucristo tuvieran la oportunidad de arrepentirse, de reconocer que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el prometido, que Él era el Hijo de David. Y entonces mire lo que Jesús les va a preguntar en este versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Aquí hay un ejemplo a seguir. Número uno, que Jesús está enseñando en la sinagoga. Ahora, es primordial el aprendizaje de la palabra de Dios en la iglesia. Jesús siempre está tratando de enseñar en la sinagoga. Las veces que nosotros vemos a Jesús enseñando, que en el arca, que caminando, que en muchos lugares, era porque le habían prohibido la entrada a las sinagogas. No es que él no quisiera ir a enseñar a la sinagoga, es que le prohibieron la entrada a la sinagoga. Y otro ejemplo a resaltar aquí es el hecho de que Jesús es magistral, porque Jesús desarrolla métodos de enseñanza, ya que todo el mundo sabía lo que enseñaban los escribas. Todo el mundo sabía
Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, digamos, lanza una pregunta para ver dónde está el fundamento bíblico de lo que ellos estaban enseñando. Y Jesús es audaz al mencionar a los escribas. Otras personas no hubieran mencionado que los escribas decían, sino que hubieran dicho, hay un grupo por ahí que dice esto y el otro de que Jesús es hijo, que el Cristo es hijo de David. No hubiera dicho los escribas, no, Jesús va al grano. Y nosotros tenemos la tendencia a enseñar tirando la piedra y esconder la mano. Ahora, Jesús no, Jesús confronta, dicen los escribas, ¿sí? Versículos 36 y 37. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En este pasaje nuevamente encontramos un mandamiento a obedecer. Porque él dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Y ojo en eso, aquí el mandamiento a obedecer es llamar Señor a Jesús. Es un mandamiento en el cual nosotros deberíamos de reverenciar el nombre de Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros a aceptarlo como Señor y como Salvador. Primero como Señor. Ahora, al llamarle como Señor, eso requiere respeto, reverencia. Hermanos, por favor, hay mucha gente que dice el colocho, mi chusito. No, hermanos, Él es nuestro Señor, Él es el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Y muchas veces nosotros somos insensibles, somos irreverentes, soberbios. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Por otro lado, hay una promesa a reclamar. Jesús pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que también son nuestros enemigos. ¿Y eso qué significa? Que los va a someter totalmente. ¿Qué enseñanzas tenemos acá? Muy bien, los escribas, saduceos, fariseos, todos estos personajes creen que saben todo de lo que tenían que saber acerca del Mesías. Entonces Jesús lanza una pregunta no para polemizar, sino para que ellos pudieran reconocer que Jesús era el Mesías. Y Jesús les está planteando, ¿saben ustedes quién soy yo? Jesús no solo es del linaje de David, Jesús es antes que David. Y el propósito de la pregunta es que ellos vieran, comprendieran, analizaran, reflexionaran, llegaran a la conclusión de que Jesús es el Mesías. Así es de que de igual manera nosotros deberíamos llegar a la conclusión que Jesús es el Hijo prometido de Dios, que va a morir por nosotros en la cruz del Calvario y ser nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Mire pues, allá mencionó a los escribas, ¿sí? A los saduceos, perdón, y a los escribas. Y ahora dice, guardaos de los escribas. Nuevamente, Jesús está hablando directamente de estos personajes. Aquí hay varias cosas. Primero, hay un mandamiento a obedecer. Es un mandato claro sobre guardarse de las falsas doctrinas. Los escribas tenían una falsa doctrina y hoy en día muchas iglesias tienen falsas doctrinas, hermanos. Y nosotros debemos de cuidarnos. ¿Qué sería una falsa doctrina? Todo aquello que no esté en la Biblia. Cualquier cosa que le quieran enseñar a usted y que no esté en la Biblia es una falsa doctrina. Por otro lado, es un mandamiento específico, el cuidarse en la forma de vestirse. Mire cómo dice él, yo sé que esto no le va a gustar a muchos, porque hoy en día mucha gente en las iglesias se viste de una manera tan ridícula, pero como es la moda, como es la manera de vestirse, es la manera de llamar la atención. Pero mire lo que dice, y les decía, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas
y aman las salutaciones en las plazas. Entonces aquí es un mandato a obedecer, y el mandato específico es cuidarse en la forma que uno se viste, hermanos. El vestuario con que estas personas se vestían era tratar de llamar la atención. Ellos querían aparentar que eran personas muy espirituales. Y muchas veces nosotros queremos aparentar que somos personas muy singulares. Nos vestimos de una manera tan particular. Y hermanos, disculpen lo que voy a decir, muchas veces la gente se viste copy-paste. Miran un artista en la televisión de que se saca la camisa y tiene la lengua afuera y la corbata y la no sé qué. Pues así se quieren poner. Hermanos, disculpen, pero nosotros debemos cuidar nuestro vestuario. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos cuidar nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos. Que así se viste todo el mundo ahora, que se vistan como quieran, pero yo debo cuidar mi vestuario. Por otro lado, hay una actitud a cambiar. Estas personas lo que querían era ser reverenciados, ser reconocidos. Y el deseo de ser reverenciado es algo que nosotros debemos cambiar en nosotros. Nosotros no estamos aquí para ser reconocidos. Y los escribas querían ser saludados en las plazas, querían que todo el mundo los reconociera, los reverenciara. Y entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Usted no llega a la iglesia o participa en ciertas cosas para que lo reverencien, para ser saludado, para ser reconocido en las plazas, en los lugares donde usted se presenta, ¿verdad? Así es de que vamos al versículo 39. Dice, aman las salutaciones en las plazas. Miren, es que ellos querían ser reconocidos, eran tremendos esos escribas. Y las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas. Si usted ve, Jesús es magistral, porque aquí nuevamente hay una actitud de cambiar. No debemos ser pretenciosos ni debemos tratar de sobresalir por intereses personales. Tampoco debemos tomar ventaja en tomar los primeros lugares para sacar provecho sobre otras personas. Personas dicen, yo me quiero sentar hasta adelante porque ahí es el mejor lugar y ahí van a dar la comida primero, porque dice, y los primeros asientos en las cenas. ¿Qué querían? Sacar provecho, hermanos, ¿verdad? No vaya a ser que no alcance la comida, yo ya comí, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Sacar provecho. Versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Entonces, aquí hay un pecado a confesar. El primero es devoran las casas de las viudas. Esto era prácticamente una extorsión. Con astucia le decían a las viudas que tenían que dar dinero y por supuesto no había un esposo que detuviera esa extorsión. ¿Por qué? Porque le decían, usted quiere bendición, usted quiere la protección de Dios, usted quiere que Dios sea realmente su esposo, debe darme dinero. Y entonces prácticamente devoraban a la viuda. Y hoy en día es otra forma de extorsionar, diciéndole a la gente que Dios le va a prosperar si usted da tanto. Y no existe tal cosa en la Biblia. Siempre, siempre los falsos profetas, las doctrinas falsas, van a inventar cosas que no están en la Biblia. Seguramente así como estos devoraban las casas de las viudas, así hay gente que sigue devorando a la gente, hermanos. Actitud a cambiar. Por pretexto hacen largas oraciones, dice. ¿Cuántas veces hacemos oraciones largas para parecer muy espirituales? Usamos palabras repetitivas creyendo que eso se oye muy santo. Y también se da el caso de orar sumamente rápido. Hay gente que ora con una gran letanía. Y orar es hablar con Dios, como que si usted estuviera hablando con otra persona. No tiene que gritar, no tiene que hacerlo bien rápido, no tiene que estar repitiendo el nombre de Dios a cada rato. Cuando usted habla con otra persona, no le dice, sí, Iván, y yo te estoy diciendo a ti, Iván, y te estoy hablando a ti, Iván, y te estoy hablando contigo, Iván. Así no habla usted. Sí, orar es hablar con Dios. Usted no ve que Jesús en la oración del Padre Nuestro esté repitiendo el nombre de Dios a cada rato. Él le dice una vez, le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y de él dice, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ningún momento le repite y le repite y le repite.
Y cuando usted ve que ora, Padre, si es posible que yo no beba esta copa, mas hágase tu voluntad, en ningún momento está Padre, 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 en ningún momento usted va a repetir. ¿Por qué? Porque él está hablando con Dios. La oración debe ser sencilla, directa, sin parsimonias, con gratitud, con amor, sin rodeos, sin necesidad de ser religiosos. Sí respetuosa, por supuesto, sí reverente, devota, cariñosa, con sus propias palabras, honesta, sincera. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos largas oraciones sin sentido, sin propósito, solo para que se vea, ¿qué dice Jesús? Recibirán mayor condenación. Aquí no hay nada que agregar, hermanos. Jesús dice recibirán mayor condenación. Ahora, la condenación no era solo por las oraciones largas, era por todo lo pretencioso, por devorar a las viudas, porque está amarrado el versículo. Ahora, permítame sacar una analogía de esto. Mire pues, cuando una persona hace un viaje corto en tiempo y espacio, le manda una nota a su ser querido cortita. ¿Por qué? Porque ya va a llegar, está cerca, el viaje es corto, pero cuando un viaje es largo, ¿qué hace una persona? Hace una carta sumamente larga y bien extensa. ¿Y por qué? Porque está lejos. Ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios? Así serán nuestras oraciones, hermanos. Muy sinceras, muy honestas, muy concretas. Así de que debemos orar con gratitud, con amor. Yo no digo que si usted tiene palabras especiales no las diga. No, dígalas, hermano. Si usted es muy elocuente para hablar y así habla usted todo el tiempo, así ore, así es usted. Pero si usted no habla así, ¿por qué va a buscar palabras rebuscadas para hablar con Dios? Si a Dios nos conoce. Ay, ¿quién puede impresionar a Dios? Nadie, hermanos. Así de que sigamos, por favor. Y es interesante que Jesús va a hablar de la viuda. Está hablando allá arriba de los hombres que probablemente esta viuda era alguien que la habían devorado ya los escribas, ¿verdad? Y entonces Jesús, en el 41 y 42, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aquí hay un pecado a confesar. Primero, el orgullo es un pecado que debe erradicarse de nuestros corazones porque ese fue el principio del pecado original. Si ustedes son igual, ustedes si comen de este fruto van a ser iguales a Dios. Ahí está el orgullo. Ahora, estas personas echaban mucho dinero por orgullo, hacían grandes colas, dice. Cuentan historiadores como Flavio Josefo que era un esplendor ir a ver cuando echaban las ofrendas, los ricos hasta tocaban trompetas y dejaban un dineral. Pero nosotros al darle ofrendas al Señor no debemos ser ni orgullosos, ni pretenciosos, menos soberbios. Esta era la actitud con la que estaban dando estas personas. Ahora, acá no se trata si doy o no doy mucho. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, lo que Jesús está criticando es la forma, la manera del corazón. Jesús no está criticando la cantidad. Jesús está observando que no es tan importante la cantidad como el motivo y el corazón con que damos, ¿no? Ahora, hay un ejemplo a seguir. Es el corazón con que dio esta mujer, esta viuda, es formidable en este versículo. Ella no tiene más. Ella solo tenía 2 blancas, dice Jesús, y que esas 2 blancas son las que ella dio. Ahora, si ella solo tenía 2 blancas, tenía el derecho a quedarse con una blanca. ¿Por qué? Porque era lo único que tenía. Con que diera una blanca era más que suficiente. Igual Dios hubiera aceptado la ofrenda si era lo único que tenía. Ahora, ella confió en que Dios sería capaz de proveerle, que ella tiene la plena confianza que al darle a Dios, Dios la va a sostener a ella. Ahora, para Jesús es un momento gratificante, porque imagínense, en los últimos capítulos vemos que Jesús viene recibiendo el acoso de todo mundo. Le caen escribas, le caen fariseos, le caen saduceos, le caen herodianos. No, si todos a cada momento querían destruir a Jesús, en cada momento quieren descalificar a Jesús, en todo momento quieren ridiculizar a Jesús. ¿Y qué pasa? Este es un momento como un viento fresco de amor hacia el Padre Celestial. Y Jesús ve con
con ojos especiales el ver que esta viuda da todo lo que tiene. Ahora, ¿cuál era el valor de 2 blancas? Según gente que estudia, dice que era el 1% de un denario. Hay toda una clasificación para llegar hasta este punto. Pero por tiempo yo no lo puedo hacer aquí, pero digamos que los estudiosos, los teólogos, los que minuciosamente han llegado a estos estudios, dice que era el 1% de un denario. Ahora, ¿cuánto es el 1% de un denario? Era el salario mínimo que había en aquel entonces. Si nosotros lo aplicamos a Guatemala, aquí el salario mínimo de ley, no el que mucha gente gana en la calle, probablemente gente que gana menos, 50 quetzales al día, 40 quetzales al día, pero el salario mínimo es 100 quetzales, pongámoslo así. Pero si alguien en el campo solo gana 40 quetzales diarios, pues serían 40 centavos lo que está poniendo esta mujer. Ahora, si lo tasamos al salario mínimo, que son 100 quetzales, entonces sería un quetzal lo que está dando esta mujer. Ahora, la ofrenda es asombrosa. ¿Por qué? Porque nosotros en Guatemala con un quetzal no podemos comprar casi nada. Casi nada se puede comprar hoy en día con un quetzal, menos con 40 centavos, hermanos. Ahora, la ofrenda es asombrosa no por la cantidad, sino por la forma tan especial, porque ella no tiene más. Entonces ella se está dando a sí mismo con amor al Señor. Versículos 43 y 44, hermanos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y por supuesto estamos aquí en Reina Valera, versión 1960 de Sociedades Bíblicas de América Latina, hermanos. Vamos a concluir así, hermanos. Número 1, aquí hay un ejemplo a seguir. En realidad, la viuda nos está desafiando a dar con amor y con compromiso real. La viuda nos demuestra que debemos cambiar nuestra manera de dar, ya que muchas veces afirmamos: daré cuando tenga más. Daré cuando yo en su momento Dios me dé tanto de dinero. A Dios le encanta la forma de dar de esta mujer, la manera de dar con amor, con confianza en Dios, no en quien lo recibe, sino que nosotros llegamos al plato de la ofrenda con Dios, hermanos. Jesucristo no dijo: no den porque estos quizás no lo van a usar bien. No, Jesucristo halagó a la viuda. ¿Por qué? Porque se lo estaba dando a Dios. Por el contrario, la viuda da todo lo que tiene, la forma en que lo da, y Jesús no dice que no demos. Jesús está diciendo que está bien darle al Señor, que los motivos, el corazón, es el que debe estar inmerso en esta parte. Así es de que la viuda nos está dando un gran ejemplo en que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de darle al Señor. Debemos darle lo mejor y con todo el corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta aquí nos quedamos en Marcos capítulo 12. Es interesante que Marcos capítulo 13 ya va a tener profecía escatológica, hermanos. ¿Y qué es profecía escatológica? Bueno, son los tiempos finales. Y qué bueno que apropiadamente nos cae Marcos 13 ahora. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Shalom.